Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Quiero darles la bienvenida al segundo módulo. En este módulo vamos a hablar sobre el servicio en sí y el equipo necesario, el equipo básico para las clases en línea. Como lo dije, este sería el segundo módulo, así que bienvenidos otra vez y quiero comenzar diciéndoles que, bueno, hablando un poquito del servicio y hablar de elementos básicos para un buen servicio de las clases en línea. Bueno, el primer punto que quiero comentarles es servicio antes de ventas y en otras ocasiones siempre he dicho lo contrario, que ventas siempre va antes de servicio del producto o de la producción en sí. Sin embargo, en este caso puedo decir que también es ventas antes de servicio, pero tenemos una gran ventaja que la mayoría de las escuelas que estamos reunidas acá tienen pues ya de alguna manera la experiencia de las clases o dar las clases, no todas en línea, pero ya hemos dado clases, entonces hay que afinar un poquito el servicio. A lo que me refiero acá es afinar el servicio y empezar a ver y considerar cuáles son las fortalezas que tenemos, cuáles son las debilidades y cómo podemos ir mejorando tanto las fortalezas como las debilidades. Así que es importante empezar a checar esta parte, empezar a ponerle atención y empezar a ver cómo poder mejorar el servicio que nosotros estamos dando. Como lo dije en el video anterior o en el módulo anterior más bien, tenemos que ir viendo este tema importante que es el servicio, porque no estamos compitiendo con gente local, no estamos compitiendo con empresas locales, estamos compitiendo con empresas internacionales y es súper importante que a nosotros o que a cada escuela nos tomen como una escuela profesional y eso tiene mucho que ver cuando nosotros desarrollamos el servicio que le entregamos al estudiante. Entonces, en resumen, tiene que ser servicio, en este caso, servicio antes de ventas, ¿no? En el sentido de que tengan que revisar cuáles son los puntos que están ofreciendo, cuáles son lo que están dando y luego salir a la venta. Pero bueno, vamos a hablar, a profundizar un poquito más sobre el tema del servicio antes de venta. Ok, algo súper importante para el servicio en sí de las clases en línea es mencionar los términos y condiciones. Es un tema súper importante. Desde el punto de la experiencia les puedo decir que es algo que les puede ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo dolores de cabeza, porque cuando ya empiezan a tener estudiantes que no conocen a la escuela, que nunca han escuchado de la escuela y que ni siquiera sabían que ustedes existían como escuela, empiezan a haber problemas como, yo no sabía que tenía que pagar antes de las clases, o yo no sabía, o que quiero cambiar de horario y cambia varias veces de horario y al final solo frustra al maestro y es un tema, súper complicado. Entonces, los términos y condiciones son algo súper, súper importantes a tomar en cuenta o a considerar. Pero bueno, ¿qué temas a considerar? El primero serían los cambios de horarios, como les comentaba. Cambiar de horario es algo muy frecuente en muchos estudiantes, generalmente estadounidenses. Porque, bueno, tendrán sus razones, ¿no? Pero el punto es que hay mucha gente estadounidense que cambia de horarios, que dice, no sé, quiero estudiar el martes a las 5 de la tarde, por ejemplo. Y a las 4:30, 4:45 mandan un correo avisando que ya no quieren estudiar y que cambian su clase para el jueves. Y ese mismo jueves vuelven a cambiar el horario para el sábado, por ejemplo. Y no avisan con anticipación. Y eso es un gran problema tanto para la administración de la escuela como para el maestro. Y pues es un problema también para el estudiante porque él no avanza y no se disciplina. Y eso es muy importante hacerlo. Porque de ambos lados, del lado del estudiante, si nosotros somos tan, tan, tan flexibles, pues el estudiante dice, bueno, es algo que no lo toman en serio, ¿no? Pero si nosotros somos un poquito rígidos, obviamente la flexibilidad es importante, pero en este caso hay que considerar el hecho de que si los estudiantes cambian de horario, cuáles son las políticas que ustedes vayan a implementar o que tienen. Y es importante que ustedes le hagan saber al estudiante cuáles son esas políticas. Si, por ejemplo, ustedes tienen la política de que no se aceptan cambios antes de 24 horas, por ejemplo, pues eso se lo tienen que comunicar al estudiante al momento de comprar o antes de comprar, porque esto va a hacer que se mire más formal la escuela y aparte que el estudiante, si se va a inscribir, que se comprometa a aprender español, porque también, como lo dije hace un momento, pues para el maestro puede ser un poquito frustrante, porque
Pues obviamente él prepara una clase, tiene su tiempo y tiene los recursos ya listos y de repente le cambian el horario. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en este caso? Bueno, yo tengo unas políticas donde yo le digo a los estudiantes que si ellos cambian en menos de 24 horas, pues la clase va a ser como tomada. Y si el estudiante compra, no sé, bueno, cada escuela tiene su diferente forma de vender las clases, pero digamos que una escuela X vende por hora sus cursos y digamos que tiene un paquete de 20 horas y el estudiante cambia el horario, trata de cambiar el horario 30 minutos, una hora, 2 horas antes de la clase, pues a esa hora se le toma como cursada. Y eso, como les digo, hay que hacerle saber al estudiante que si pasa eso, tiene el curso o la clase tomada. Obviamente hay situaciones súper especiales donde, no sé, la estudiante, por ponerles un ejemplo, hace un mes fue el último caso que uno de nuestros estudiantes tuvo un problema con su carro, que tuvo un pequeño choque, no fue nada grave, pero al final de cuentas fue un choque y ustedes saben que en países como Estados Unidos pues hay un protocolo cuando uno choca, que los seguros y no sé qué, y no pudo llegar a la clase y que tenía la clase en 2 horas. Entonces, nosotros tenemos una reserva de 3 cambios a última hora. Entonces, hay que considerar ese tipo de políticas también para ver cómo le decimos a los estudiantes que también nosotros los consideramos y en algún momento ellos tienden a cambiar o les pasa algo, ¿no? Porque tampoco podemos ser tan rígidos en ese sentido. Pero claro, después de 3 veces, pues ya no es algo, ya no son emergencias, ¿no? Ya es que el estudiante o no le interesa la clase o no tiene el tiempo o bueno, cualquier otro factor. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto son los reembolsos, que es otro tema súper importante. Bueno, la verdad es que hasta el momento no he tenido bueno, he tenido un caso de reembolso a lo largo de los 5 años, pero es súper importante tenerlo en cuenta porque como les comentaba hace un momento, nosotros no estamos hablando con gente latina, digamos, que no está acostumbrada tanto a comprar en línea. Pero los estadounidenses, por ejemplo, europeos, están súper acostumbrados a comprar en línea y ellos en la mayoría de los lugares donde tienen o donde hacen sus compras tienen políticas de reembolso. Y aunque no las utilicemos, es súper importante, perdón, hacerles saber que nosotros también tenemos una política de reembolso y cómo funciona esta política de reembolso, ¿no? Si después de la compra tienen ellos 30 días para pedir un reembolso o no, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, pues un pequeño tip de marketing es que ayuda mucho cuando nosotros hacemos las ventas por internet y nosotros les decimos, si no te gusta la clase puedes pedir, podemos reembolsarte después de 15 días o después de 7 días, por ejemplo. Eso ayuda un montón a generar confianza en los estudiantes a la hora de hacer la compra. Pero bueno, ya hablaremos de eso más a profundidad. Entonces, el tema de reembolsos es súper importante. Y otro tema importante también son los términos y condiciones en general. Cada escuela seguramente tendrá sus términos y condiciones para poder prestar el servicio, ¿no? Como por ejemplo, en algún momento nosotros exigíamos 100% a los estudiantes que tenían que tomar las clases con computadora, porque a veces la tomaban con teléfono y para nosotros era muy complicado. Bueno, tanto para el maestro como para el estudiante era súper complicado porque los recursos que utilizaba el maestro no los podía ver bien el estudiante desde una tablet o desde su celular. Y bueno, entonces teníamos ese tipo de términos y condiciones, que el estudiante tenía que llegar a tiempo, que si llegaba 15 minutos tarde, pues se le empezaban a tomar como cursados esos 15 minutos y su clase pues ya solo duraría 45. Y bueno, ustedes tendrán sus propias políticas y es importante hacerle saber al estudiante que pues tienen esas políticas y que ellos, los estudiantes, se sujeten a estos términos y condiciones. Pero bueno, en resumen, entonces hablamos de cambios de horarios, reembolsos, términos y condiciones en general. Eso de términos y condiciones en general, pues cada escuela tendrá su particularidad y creo que es importante ponerlas y compartírselas al estudiante para que él sepa de qué estamos hablando y que ni el estudiante se lleve una sorpresa ni nosotros nos llevemos disgustos al momento de trabajar con los estudiantes. Ok, luego tendríamos el tema de los maestros preparados. Esto es un súper tema porque al momento de vender el servicio, los estudiantes tienen algún tipo de expectativa y a veces la expectativa
no es cumplida o a veces es superada. Sin embargo, nuestro compromiso como escuelas es darles la mejor calidad posible. Y cuando digo la mejor calidad posible, no estoy hablando específicamente de tener em, la infinidad de recursos que se podrían tener o las ideales, sino más bien la preparación del maestro en dos vías. La vía en que cómo prepara su clase el maestro y la vía en de cómo está preparado el maestro con temas de gramática, con temas de metodología. Entonces, es importante preparar al maestro en las dos áreas. En el área de cómo está el maestro preparado, en el inglés también, si en algún momento el estudiante necesita soporte, o, bueno, y, perdón, en el tema de cómo prepara su maestro, cómo prepara su clase el maestro. Esto es súper importante porque acá es donde el estudiante se da cuenta qué tan buenas son las clases o no. Entonces es importante considerar esto. Seguramente pues ustedes tendrán o cada escuela tendrá su forma de trabajar, pero es súper importante considerar este tema. Luego tenemos lo que es la clase visual. Esto es algo súper importante. Creo que tenemos una limitante en las clases en línea y es que hace, no sé, antes de iniciar estas clases en línea, digamos como tal, 2015, leí un libro súper importante e interesante donde hablaba de las barreras de los servicios en línea. Y es que una de las claves, digamos, de por qué a los humanos o a las personas en general nos gustan mucho los restaurantes, o nos gusta, o si tuviéramos la posibilidad de ir a los restaurantes todos los días y a diferentes restaurantes, lo haríamos. ¿Por qué? Porque en los restaurantes podemos usar los cinco sentidos. Y esa es la clave para una fidelización de un cliente, para que el cliente disfrute realmente nuestro servicio, nuestro producto, usar los cinco sentidos. Y el tema digital limita mucho, porque incluso, por ejemplo, con los libros, cuando salieron los libros digitales, muchas editoriales pensaron que la venta de libros físicos se iban a caer, pero no. Se están vendiendo muchísimos libros físicos más que libros digitales. Y esto es por el simple hecho de que a mucha gente lectora les gusta el olor al papel. Les gusta subrayar, les gusta tocar el libro, tener el libro físico y les gusta ver el libro, obviamente. Entonces, la idea o el punto acá, desde esta perspectiva, es utilizar los cinco sentidos. Pero claro, desde el punto de vista digital, no tenemos esa oportunidad de utilizar los cinco sentidos. No podemos utilizar el sentido del tacto, por ejemplo, o de la vista tal como lo haríamos en persona. Entonces, la única forma, digamos, o la vía principal para nosotros transmitir lo que nosotros hacemos y tenemos es la parte visual o el sentido visual, si lo podemos ver así. Entonces, es súper importante tener en cuenta estas cosas que a continuación les voy a comentar. Número 1, el escenario. Número 2, audífonos, la iluminación y la presentación personal. Y ahorita vamos a hablar directamente de cada una de estas. Cuando hablamos de los audífonos, es súper importante que los audífonos tengan un micrófono de diadema. ¿Por qué? Perdón, los audífonos tienen que ser de diadema con un micrófono extendido. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la voz sea más clara para el estudiante. Hay algo súper, súper importante que todas las escuelas de español o todos los prestadores de servicio en línea deben de saber. Y es que es mucho más importante el audio que el video. Podemos estar viendo una película con una imagen no tan buena. Y si tiene un audio muy bueno, no hay ningún problema. Pero si es al contrario, tenemos una imagen nítida, pero el sonido distorsionado, ninguna persona aguanta ver una película así. Lo mismo pasa con las clases en línea. Por eso es súper importante tener un buen micrófono. Si nosotros tenemos un buen micrófono, la imagen a veces no es estable, porque el internet falla y eso pues en algún momento no depende directamente de nosotros. Pero el audio no debe de fallar o debe de ser el más claro posible para que el estudiante disfrute realmente cada clase, ¿no? Bueno, eso es uno. Luego tenemos la parte del escenario, que es súper importante tener la parte del escenario. Cuando hablo del escenario, en ocasiones anteriores había comentado que un escenario debería ser, no sé, una pared blanca, por ejemplo, pero no necesariamente. Yo comentaba esto a manera de ejemplo, porque para el escenario hay infinidad de tipos de escenario que cualquier maestro pudiera tener.
Lo importante acá es que sea uniforme. ¿Por qué? Porque al estudiante le da una sensación de profesionalismo. Cuando el estudiante recibe sus clases y el maestro está con un escenario de libros, por ejemplo, como en la imagen, pues al estudiante le da ese sentido de profesionalismo, ¿no? Porque está ahí en una biblioteca dando sus clases y siempre es en el mismo lugar. Es recomendable poner un logo atrás porque eso le hace ver un poquito más profesional a la clase que está dando el maestro. Entonces, para el escenario no hay algo como oficial o algo único, sino que esa creatividad de cada escuela, pero lo que sí debe de ser, a mi manera de ver esto y a manera de los resultados que he visto directamente con la escuela, es que tiene que ser algo uniforme. O sea, si va a dar su clase el maestro en un escenario con libros detrás, tiene que dar todas sus clases ahí. Y si es posible, todos los maestros deben dar sus clases así, porque en algún momento pueden rotar de maestros y de repente un maestro, no sé, tiene un escenario de playa y el otro maestro tiene un escenario de libros, pues hace que los estudiantes se confundan mucho desde el punto de vista profesional o la imagen profesional que puede dar la escuela. Otro punto importante es la iluminación. Si se dan cuenta acá, todos los maestros tienen una lámpara. Bueno, en el caso personal, todos los maestros tienen una lámpara para iluminar, porque depende de a qué hora del día están tomando la clase. A veces en la mañana, pues claro, no necesitan iluminación, pero a veces en la tarde sí necesitan iluminación. Y es súper importante que los maestros tengan una lámpara para poder iluminarse pues el rostro, ¿no? Y que se puedan ver a ellos, porque al final de cuentas, lo que nosotros estamos haciendo con los maestros o con las clases es mostrar o vender al maestro en sí, porque hay muchos sistemas, muchísimos sistemas afuera que venden cursos de español y el punto está en que ellos no utilizan maestros, utilizan programas donde se repiten las mismas lecciones, videos, etcétera, etcétera, que claro, son un buen complemento, pero el plus de las escuelas de español de Guatemala, por ejemplo, es ver al maestro, es un maestro para un estudiante. Y lo que quieren los estudiantes es ver al maestro. Y mientras mejor vean al maestro, pues es mucho mejor para ellos, ¿no? Entonces, súper importante tener la iluminación. Algo importante también y es para las señoritas, digamos, las maestras. Es muy, muy, muy importante que las maestras estén presentables en el sentido de que deben de estar maquilladas. Y yo sé que puede sonar un poquito brusco en el sentido de obligar a las maestras a estar maquilladas, pero deben de hacerlo, porque eso hace que se vean muy profesionales. Yo he recibido muchísimos comentarios de los estudiantes diciendo que les gustan las clases porque se ven que están preparadas las maestras, que se preparan para cada clase de los estudiantes y realmente nosotros hacemos que las maestras disfruten estar con los estudiantes, los maestros también, claro, y, y que se note que los maestros están con el entusiasmo de esa clase. Porque es como ir a una fiesta. Si uno va a una fiesta, pues uno no va a una fiesta pues mal vestido, ¿no? O las señoritas, por ejemplo, cuando van a una fiesta no van sin maquillaje, van maquilladas, van con su mejor vestido, van con tacones. Lo mismo con las clases en línea. Claro que no se puede ver todo y tampoco se puede obligar a una maestra a ponerse tacones para clases en línea porque sería absurdo. Pero lo que sí es importante es que la maestra tampoco se llene de maquillaje, pero tenga algún toque de maquillaje, porque eso hace que el estudiante se sienta como alguien especial, ¿no? Porque la maestra pues se arregló para darle una clase al estudiante o a la estudiante. Entonces, este tema es súper importante. Ok, otra cosa importante también y siguiendo con nuestro tema del servicio, es que cómo entregamos el servicio. Como lo dije hace un momento con el tema de términos y condiciones, esto es súper importante, pero ¿cómo le entregamos esos términos y condiciones al estudiante? ¿Cómo le hacemos saber a quién va a acudir el estudiante a la hora de tener una pregunta? Si es una pregunta gramatical, le puede consultar a su maestro después de la clase, o si es una pregunta de cómo usar Zoom, por ejemplo, o no sé cómo usar Webex si quiere cambiar, o cómo usar FaceTime o cualquier otro programa, por ejemplo. ¿A quién le tendría que preguntar eso? O lo tiene que investigar ella por su propia cuenta. Entonces es súper importante hacerle una entrega del servicio al estudiante.
¿Y esto cómo se hace? Pues a manera de ejemplo les voy a comentar. Una de las cosas que yo hago, por ejemplo, es que cuando el estudiante se inscribe, yo le doy un kit de bienvenida. Y en el kit de bienvenida le incluye quién es su maestro, cuál es el contacto del maestro, si tiene preguntas, a quién le va a contactar, y cómo puede optar a todos los servicios que nosotros le ofrecemos. Tenemos cuando una persona compra un servicio con nosotros, pues no solo compra ese servicio, o bueno, compra ese servicio, pero además nosotros le regalamos libros virtuales, le regalamos algunas membresías a algunos clubes, le regalamos un acceso a un club privado que nosotros tenemos, y entonces tenemos diferentes cosas que nosotros le damos a los estudiantes cuando se inscriben. Y todo esto pues se los hacemos llegar. Obviamente también los términos y condiciones se los hacemos llegar y le damos un paquete de bienvenida completo donde aparece toda esta información que les estoy comentando. Y por ejemplo con el maestro algo súper importante y que ha funcionado bastante bien en el caso personal son los videos. Cuando, bueno, nosotros tenemos videos de casi todos los maestros presentándose y diciendo, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mario y yo seré tu maestro y estoy encantado por trabajar contigo. Soy maestro de español desde hace 12 años y he ayudado a estudiantes a pasar exámenes DELE, no sé, y así, o sea, una presentación personal del maestro. Una presentación personal que no lleva más de, ¿qué? 30 a 50 segundos más o menos. Entonces, esto hace un gran cambio porque los estudiantes se sienten en confianza y cuando ya por fin conocen a su maestro, pues es algo súper bueno, ¿no? Porque ya tienen una idea de quién es y se sienten emocionados de conocerlo y esperan ansiosamente la primer clase con ese maestro. Entonces, ¿cómo hacemos la entrega del servicio? Y todo esto viene a recordar el tema de los 5 sentidos, ¿no? Porque la clave que tenemos acá es la clave visual, que es una de las claves principales que nosotros tenemos, ¿no? Es la forma en cómo nos ven los estudiantes, porque es el canal principal de percepción que pueden tener los estudiantes de nosotros. Entonces, es súper importante hablar de estos temas. Entonces, para hacer una recapitulación, hablamos en el tema de servicios, hablamos de servicios antes de ventas, que tiene que ser arreglar o mejorar o afinar el servicio antes de empezar a venderlos. Que claro, yo no estoy diciendo que se tomen una semana, 2 semanas para afinar el servicio que quieran vender, no, simplemente darle algunos retoques que puedan hacer en un día, para luego salir a vender. Tampoco es que se queden esperando mucho tiempo revisando el servicio para luego venderlo, no. La, la, mm, los cambios y las mejoras más urgentes y luego a vender. Luego tenemos los términos y condiciones, que es súper importante, como lo mencioné hace un momento. Los términos y condiciones deben de estar súper bien establecidos, tanto para el maestro, tanto para la administración de la escuela como para el estudiante, para que no hayan malos entendidos y se eviten muchísimos dolores de cabeza. Luego, los maestros preparados. Los maestros tienen que estar 100% preparados en 2 vías. En la vía de ellos mismos, de estar capacitados en el inglés, en la gramática, y en cómo resolver o cómo apoyar al estudiante cuando tiene preguntas o dudas. Y en la parte también de que el maestro debe preparar su clase para cada estudiante y hacer que el estudiante pues lleve una buena impresión. Y lo que es más importante, aprenda español el estudiante. Entonces para eso pues el maestro tiene que estar preparado. Tiene que preparar su clase y el mismo maestro tiene que estar preparado en sus capacidades para dar la clase. Luego tenemos la parte de la clase visual, que es el escenario. Tiene que estar en un escenario adecuado. Tiene que estar en un escenario uniforme si es posible. O sea, en el sentido de que él tiene que estar en el mismo escenario cada vez que da la clase. Luego tenemos la parte de los audífonos, que es súper importante tener los audífonos con un micrófono extendido, porque eso va a hacer que la voz sea un poquito más clara. O sea, depende, claro, de qué tipo de audífonos sean. Pero cuando son buenos audífonos, pues la voz se escucha muy bien y eso hace que los estudiantes disfruten estar en la clase. La otra parte es la iluminación, porque los estudiantes quieren ver al maestro. Entonces es importante que el maestro esté iluminado o que se le vea muy bien la cara, porque eso es o hace mucha diferencia tener al maestro iluminado y que el estudiante lo esté viendo muy bien. Luego, la presentación personal. Es importante también tener
una buena presentación personal. Las maestras deben de estar maquilladas. Claro que no tienen que estar llenas de maquillaje, pero sí tienen que estar un poquito maquilladas. Tienen que tener algún tipo de uniforme o camisa o playera que identifique a la escuela. Igual con los maestros, ¿no? Tienen que estar peinados los maestros, si es posible con gelatina. Algunos no usan gelatina, pero sí pueden estar peinados. Entonces es muy importante tener la presentación personal. Y luego, lo que acabamos de hablar es la entrega de servicio. ¿Cómo le hacemos para entregar el servicio? ¿Qué documentos le entregamos? ¿Tenemos un kit de bienvenida para entregarles o no? Y si no, pues hay que hacerles uno. ¿A dónde, si tiene preguntas el estudiante, a quién tiene que contactar? Va a contactar al maestro. Si quiere pagar, le paga al maestro, le paga a la escuela. Y todo esto, ¿no? Hay que mandarles información al estudiante. Y el tema de los maestros también es importante mostrarle quién va a ser su maestro. Tal vez no con un video porque puede ser un trabajo muy extenso, pero podría ser con una foto, ¿no? Podría ser una foto y con una pequeña descripción del maestro diciéndole cuánta experiencia tiene y al menos que el estudiante tenga un pequeño conocimiento de quién va a ser su maestro. Esto es muy, muy importante. Ok, siguiendo con la presentación, pasamos a la parte del equipo. ¿Cuál es el equipo básico para un buen servicio? Y acá vamos a ver cuál es ese equipo. Ok, para el equipo, lo siento, aquí puse servicio, pero es equipo. Pero para el equipo básico tiene que ser las herramientas importantes, la señal de internet, sí o sí. Algo que comentamos la última vez, si no mal recuerdo, era que tenemos que tener dos líneas de señales de internet. ¿Por qué? Porque en algunos casos las líneas se caen o se saturan y a veces dejan de funcionar algunas clases. Y entonces siempre es importante, o a veces se va la energía, por ejemplo, y siempre es importante tener una línea de reserva, una línea donde se vuelvan a poder conectar los maestros para que no pierdan las clases, porque eso hace que, que los estudiantes se sientan seguros a la hora de estar con su clase, programar su tiempo y estar específicamente para tomar su clase. Un punto importante acá es que la mayoría en algún momento recibimos muchas objeciones de que los estudiantes no querían tomar la clase porque no sabían o tenían la idea de que las clases o la señal de internet en países como Guatemala pues no eran buenas, ¿no? Y eso hacía que los estudiantes decían, pues no, porque no sé, la señal de internet he escuchado que no es buena en Guatemala y la verdad es que no quiero arriesgarme a pagar un paquete de, no sé, $300 para luego no tener la clase o intentar una clase y luego que no funcione. Entonces es muy importante tener una muy buena señal de internet y una señal de reserva por si en algún momento hay algún imprevisto que seguramente va a haber. El otro tema es de Zoom, Skype. ¿Cuál es el mejor programa para dar la clase en línea? Si Zoom, si es Skype, si es Webex, si es FaceTime o cualquier otro que sea. La verdad, desde el punto de vista de experiencia, yo les puedo compartir dos puntos. El primero es la metodología que se utiliza. Si hablamos de metodología, el tema del medio no es importante, no es relevante, porque incluso se podría hacer por WhatsApp, por ejemplo, por llamadas por WhatsApp. Pero claro, eso va a depender de la metodología que cada escuela o que cada maestro esté utilizando, ¿no? Porque en algún momento, para algunos cursos que nosotros damos, utilizamos WhatsApp en vez de Zoom, por ejemplo, en vez de Skype. Entonces, eso depende mucho de la metodología que se utilice, porque no tiene ningún sentido utilizar Zoom, por ejemplo, si solo voy a tener una conversación con el estudiante. No tiene ningún sentido. Pero si yo tengo que compartir la pantalla, tengo un video preparado para el estudiante, un ejercicio donde yo tengo que ver la pantalla del estudiante o el estudiante la mía, pues claro, se tendría que usar un sistema como Zoom o como Skype, por ejemplo. Pero eso es desde el punto de vista de la metodología, ¿no? Si la metodología lo amerita, pues podría usarse Zoom. Si no, podría usarse WhatsApp, por ejemplo, FaceTime o cualquier otra aplicación básica para comunicación. Ahora, desde el punto de vista de software, digamos, yo recomiendo usar Zoom porque Zoom es un poquito más estable que Skype. Sin embargo, yo podría recomendar las dos, ¿no? Porque Skype y Zoom funcionan muy bien. Entonces, eso ya es elección de cada maestro y de cada estudiante. Pero bueno, como les digo, yo recomendaría Zoom
porque es un poquito más estable y tiene alguna flexibilidad. Entonces, hay dos puntos importantes acá. El primero es la metodología que se utilice, si amerita usar Zoom o no. Y la otra es desde el punto de vista del software, si cuál es el mejor. Yo les digo, ligeramente podría recomendar un poquito más Zoom. ¿Por qué? Porque es un poquito más estable, las herramientas son un poquito más intuitivas para usar, tanto para el maestro como para el estudiante. Entonces, podría recomendar Zoom. Luego tenemos el confort para el estudiante, que era un poquito lo que les comentaba en el punto anterior. ¿Desde dónde toma la clase el estudiante? Y eso también tiene que ver con el tema de las políticas, porque si el estudiante solo puede tomar su clase por teléfono o por su celular, por ejemplo, porque solo tiene un horario disponible mientras, no sé, va en metro del trabajo a su casa y tiene una hora de camino y él quiere aprender español en ese momento, pues uno tiene que ir viendo también eso, ¿no? Porque eso es, desde el punto de vista otra vez personal, ha complicado muchas cosas a veces porque los maestros preparan clases donde deben de compartir la pantalla y el estudiante debe de estar estudiando desde un teléfono celular desde la computadora y aparece el estudiante en su clase con un teléfono celular. Entonces, es un tema súper complicado y es importante hacerle saber al estudiante cómo deben de estar ellos preparados o qué materiales y herramientas deben de tener. O lo ideal es que nosotros nos acoplemos a los estudiantes, que nosotros ya estamos en ese proceso de utilizar todos los sistemas o las metodologías para cualquier tipo de dispositivo, ya sea tablet, smartphone o computadora. Entonces, este tema es importante aclararlo porque puede frustrar al estudiante y al maestro a la vez. Entonces, es un tema a considerar, muy importante. Bueno, esto sería todo para este módulo. En el siguiente módulo ya entraríamos a la parte de ventas. Y como lo dije, en este caso vamos a hablar un poquito del servicio antes de las ventas. Pero bueno, quiero escuchar sus comentarios en nuestra reunión. Espero que preparen preguntas. Vamos a tener una reunión seguramente 45 minutos. Así que preparen sus preguntas. Y yo con mucho gusto voy a estar respondiendo a estas preguntas. Y bueno, los dejo con eso. Si hay algo urgente, pues me lo hacen saber y nos ponemos de acuerdo. Así que otra vez, espero que estén muy bien. Gracias por llegar hasta acá en esta presentación y nos vemos muy pronto. Hasta luego.